Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Anaí Durán Guevara, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, nos acompaña desde Lima. Ministra, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo está? Ministra, ¿usted me escucha? Hola, muy buenas noches. Sí, buenas noches, le Muy escucho buenas muy bien. noches. Muchas gracias, ahora nosotros también la escuchamos perfectamente. Ministra, hoy primero le pido que nos confirme lo siguiente. Hubo Consejo de Ministros, toman la decisión de hacer una demanda de inconstitucionalidad por esta decisión que toma el Congreso y eso sucederá mañana viernes. Así es, bueno, el día de ayer el Congreso promulgó esta ley que recorta el tema de la cuestión de confianza. Con esto hace un claro desequilibrio de poderes, desconoce la misma Constitución del 93 que dice defender, y hoy estamos aprobando en Consejo de Ministros esta demanda para presentarla al Tribunal Constitucional y esperemos que pronuncie conociendo esta ley, que es lo que correspondería. En otras oportunidades, ¿el Tribunal Constitucional, ministra, se ha pronunciado sobre situaciones similares o será la primera vez? Se ha pronunciado en una línea similar, ¿no? Diciendo que una reforma constitucional como la que ellos están haciendo no la hace otra ley aprobada por el Congreso, sino el procedimiento que sigue cuando corresponde a una reforma de carácter constitucional. Pero bueno, vamos a ver qué resulta ahora. Lo que es real es que hay una intención de un sector del Congreso de limitar los poderes del Ejecutivo, de tener un mayor poder desde el Parlamento y de configurar un escenario de vacancia presidencial como algunos sectores lo han anunciado. Entonces se podría decir que ya hay una jurisprudencia establecida al respecto por parte de un alto tribunal. Sería lo esperable, pero los fallos del tribunal no siempre han sido como ha debido ser. Lamentablemente también hay la composición de los miembros del tribunal entra a jugar, y esto pues es un proceso que demora algunos meses, y mientras esto ocurre, esta ley es en vigencia, ¿no? Mientras no se pronuncia el tribunal. Entonces sí hay una preocupación real por el desequilibrio de poderes que configura esta norma aprobada ayer por el Congreso. ¿Hay un tiempo estipulado para que el alto tribunal se pronuncie, ministra? El tiempo promedio es de 2 a 3 meses, ¿no? Y durante ese tiempo muchas cosas pueden pasar dentro del Congreso del país. Así es, y esta norma está vigente, ¿no? Sí, esta norma está vigente. Quiere decir además esto que los congresistas que votaron, un poco más de 70 de ellos, infringieron una norma constitucional, ministra. Así es, han infringido la norma constitucional. Se podría interponer incluso una demanda en esa línea, que es algo que seguro se va a evaluar también. Y bueno, es algo que ya lamentablemente, como decía, se había venido anunciando, se deriva de una tensión que ya viene de años anteriores, ¿no? Esta figura de vacancia por incapacidad moral, de la cual hizo abuso el Congreso pasado, y bajó a 2 presidentes, ¿no? Y tuvimos esta inestabilidad política, y creo que hay la necesidad ya de estabilizar políticamente el país y poder dejar trabajar este gobierno que va a cumplir apenas 3 meses, ¿no? Sin duda, pero entonces estos congresistas podrían ser enjuiciados ¿ante quién? ¿Ante qué instancia? En caso Hay tal. un juicio político, Sí. Claro, hay un juicio político que tendría que pasar efectivamente también por el Congreso y por determinadas instancias. Vemos difícil que eso pueda proceder. Además, hay una tendencia en este Congreso a autoprotegerse, ¿no? Y evitar que haya esta posibilidad del Ejecutivo, que está prevista en la Constitución, de aplicar la cuestión de confianza cuando hay medidas obstruccionistas, ¿no? Con esto ellos se protegen, generan un desequilibrio de poderes y vulneran la misma Constitución del 93 que dicen defender, ¿no? Es muy preocupante, lo ha dicho usted, y escuchamos también algunos analistas donde dicen que hay un verdadero desequilibrio de poderes, pero eso es lo que estaba buscando este Congreso opositor, ministra. ¿Cuál es la contraacción, digamos, del gobierno para evitar que una situación de esas tan graves se presente? Bueno, por un lado está la demanda de inconstitucionalidad que se está presentando ahora. De todas maneras, es algo que ya está aprobado, debe presentarse mañana a primera hora. Esperemos que el Tribunal Constitucional haga su trabajo. Y también tenemos una actitud de seguir dialogando con las bancadas. Sabemos que el sector opositor más recalcitrante no es mayoritario, ¿no? Son las fuerzas que básicamente quedaron, digamos, reacias después de la segunda vuelta, que no asumieron su derrota, ¿no? Y creo que también creemos que hay un sector con el cual sí se puede tender puentes, dialogar y finalmente gobernar por el bien del país, ¿no? ¿Qué sector sería ese, ministra? ¿Con qué sector realmente puede hablarse
en un Congreso que ha sido siempre quien se ha de alguna manera salido con la suya. Usted recordaba años anteriores y termina saliéndose con la suya, producto de sus propios intereses particulares, empresariales, políticos y también ligados a altos sistemas de corrupción. ¿Con qué sectores se puede trabajar de este Congreso? Bueno, los sectores que, por ejemplo, dieron el voto de confianza al primer gabinete liderado por Guido Bellido, estuvimos en el Congreso y se pudo hacer este primer paso de diálogo, ¿no? La Premier también ahora ha empezado una ronda de diálogo con sectores, digamos, de centro-derecha, además del centro, digamos, democráticos también, ¿no? Que creemos pueden dar esta confianza, ¿no? Esta Acción Popular, esta Perú, incluso también Alianza para el Progreso. Sectores, digamos que es un parlamento también bastante fragmentado, pero estamos haciendo este ejercicio de diálogo porque es necesario para este momento que vive nuestro país, ¿no? Afectado profundamente por la crisis económica, las consecuencias de la pandemia, etcétera, ¿no? Sí, ¿y qué pasa en ese sentido, ministra, con el partido de gobierno, con Perú Libre? Al ver que se ha dividido producto de una decisión que se ha tomado después de que renuncia quien era el primer ministro, Guido Bellido, ¿cómo queda esta relación? El partido de gobierno no está dividido, efectivamente ha pasado por un debate interno, ¿no? Nosotros como gobierno hemos seguido conversando con distintos congresistas, esperamos que tener su apoyo también, la Premier también se ha reunido con varios de ellos, ¿no? Más de la mitad. Entonces creo que sí, es claro que vamos a tener una línea de diálogo prioritaria con ellos, con el gobierno finalmente, y como bien ha dicho también, ellos no han roto, no se han separado de este gobierno, han manifestado determinadas posturas críticas en algunos sentidos, pero sí la idea es seguir trabajando y apostando por la unidad de todas las fuerzas que han llevado a este gobierno, ¿no? Las fuerzas de izquierda, progresistas, democráticas, populares, las organizaciones sociales, etc. Ministra, eso que usted dice es de suma importancia porque los medios locales, y se replica a nivel internacional, que hay crisis interna en el partido Perú Libre, en el partido de gobierno que lleva al triunfo al presidente Pedro Castillo. Entonces, ¿no es así? ¿No hay tal división en el partido de gobierno? ¿Hay un partido que acompaña en su totalidad al presidente Pedro Castillo? Como te digo, el partido sigue siendo una sola bancada. Esperamos que el día lunes que vamos al Congreso tener también su confianza. Se ha establecido el diálogo, todos los ministros estamos en permanente interrelación y conversaciones con los congresistas, los diputados de Perú Libre, y esperamos, como digo, que en este momento sobre todo prime la unidad de las fuerzas de izquierda, ¿no? Sí. Volviendo, ministra, al tema de la cuestión de confianza, decía el ministro de Justicia hoy que se ha limitado la cuestión de confianza, pero que no se limita la vacancia presidencial. En un término mucho más sencillo para quien nos ve fuera del país, porque además él dice que esto es parte fundamental del quiebre, del equilibrio de los poderes en la nación. ¿Dónde está el verdadero problema? ¿Cuál es la esencia y la dificultad de esto planteado de esa manera? El problema es el diseño institucional que plantea la Constitución del 93, que además es una constitución, es un régimen constitucional que entraba en crisis, ¿no? Por eso estamos discutiendo también sobre la posibilidad de una nueva constitución y tenemos fuerzas políticas recogiendo firmas para que no se cambie y fuerzas políticas recogiendo firmas para que se cambie, ¿no? Ese diseño institucional que no termina de ser presidencialista ni parlamentarista ha entrado en un impasse que es lo que estamos viviendo, porque tiene esta figura como la vacancia por incapacidad moral, que es una figura sumamente ambigua y cualquier cosa literalmente puede calificar como incapacidad moral, y tiene otra figura también para dar un cierto equilibrio, que era la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando, y de hecho también hay una propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo en esa línea, mientras no se cambie esta Constitución, es para regular ambas figuras, ¿no? Y poder tener un equilibrio de poderes. Somos un régimen presidencialista, pero no es un régimen parlamentarista, y poder llegar, digamos, cierta estabilidad que no hemos tenido los últimos años, ¿no? Hay un problema de fondo, como digo, que es el diseño constitucional, que seguro tendrá una alta de reforma, pero en lo inmediato lo que es urgente sí es poder restablecer lo que ha sido vulnerado por la ley aprobada ayer en el Congreso, y que además se expresa en esta otra figura tan lesiva como es la vacancia por incapacidad moral.
La vacancia presidencial que vimos precisamente en el periodo anterior que produjo tal nivel de crisis a nivel político e institucional en el país, que es además muy traída de los cabellos, pero que está vigente. Sin embargo, de otro lado, el presidente podría cerrar el Congreso. Esta es otra opción que está sobre el tapete. Tal vez un poco... Esa opción es que lo que pasa es que justamente la ley que han aprobado ayer limita esa facultad que tiene el presidente para cerrar el Congreso vía cuestión de confianza, ¿no? Entonces, por eso hablamos de ese equilibrio de poderes, porque si la vacancia por incapacidad moral encontraba cierto equilibrio con el cuestión de confianza, ahora ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, sí, el Congreso, por eso decimos que ha hecho abuso y ha reformado la Constitución de una manera ilegal a través de una norma de menor rango, ¿no? Ah, es que ese es el punto. Le eliminan esa posibilidad al presidente del país, ministra. Todo esto entonces tiende, claro, todo esto tiende entonces hacia una vacancia presidencial. Se lo pregunto de nuevo, ¿cómo se prepara el gobierno para evitar que una situación de esta se registre? Teniendo en cuenta que hay un Congreso que poco le importa al país porque eso es lo que ha demostrado. Así es por eso hablaba de lo preocupante del escenario, ¿no? Hay un sector claramente golpista que no asimiló su derrota en la segunda vuelta, que instaló una narrativa de fraude, ¿no? Y que ahora está operando desde el Congreso. Es un sector, como digo, que no es necesariamente el mayoritario, pero que está muy activo, que tiene a la ultraderecha en las calles, también muy violenta, que tiene grupos de poder. Hace poco se destapó una investigación periodística que habla justamente de grupos de poder operando para ya impulsar una vacancia presidencial. Yo creo que lo que toca y lo que estamos haciendo nosotros como gobierno es seguir insistiendo en este marco de institucionalidad, respetando las reglas del juego democráticas, apoyándonos también mismo en la organización social, en la movilización social que ha puesto este gobierno finalmente en el poder y poder llevar a cabo esos cambios que se han prometido, ¿no? Que finalmente nos dan el respaldo de la gente, que confía en que se va a poder hacer estas demandas, que va a poder atender estas demandas, ¿no? Creo que ahí tenemos, por un lado, la necesidad de las fuerzas de izquierda que sostienen este gobierno, ampliar un nivel de diálogo al centro también y sostenernos sobre todo, como decía, en este respaldo popular que finalmente es el que coloca a Pedro Castillo en el gobierno. Ministra, para ello se necesita, en los términos de la movilización social, la expresión en las calles de acompañamiento. No es lo mismo una plaza frente al Congreso vacía que una plaza frente al Congreso llena de movimientos y de gente que decida llegar para acompañar a un gobierno. Así es, definitivamente, y creo que el presidente a donde ha ido ha tenido justamente de las plazas llenas, es incluso a las restricciones de la pandemia, ¿no? Y es un tema que no hemos dejado de apelar, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el sector del Ministerio de la Mujer, trabajando mucho también con las organizaciones sociales de mujeres, poder involucrarlas en este proceso de cambio y que finalmente también haya un nivel de reconocimiento de que aquí estamos haciendo las cosas democráticamente y por el bienestar de la mayoría de la población. Sí, por último queda un fin de semana para que el próximo lunes para saber qué pase con el voto de confianza al nuevo gabinete del que sin duda usted es parte, de la nueva primer ministro. ¿Qué pasará durante este fin de semana como gabinete para que puedan darse esta otra prueba, teniendo en cuenta que cada vez que se encuentran con un Congreso, lo que intentan es debilitar aún más al gobierno que que apenas está comenzando, por decirlo en concreto? Así es, sí, este lunes a las 11 de la mañana vamos a ir al Congreso, ¿no? La primer ministra Vázquez va a solicitar el voto de investidura, ¿no? Que manda la ley que debe recibir todo gabinete que ingresa, es el segundo gabinete que va al Congreso. Estamos preparando el discurso, ¿no? Que además contiene las principales líneas de la política de gobierno. Esperemos que lo mismo que la primera vez que fuimos al Congreso también se dé este voto de confianza para poder avanzar, ¿no? Van a ser 3 meses y hay un entrampamiento y una tensión que impide un gobierno mucho más dinámico. Entonces creemos que sí es momento de hacer este voto de confianza. Estamos preparando, como digo, las políticas de gobierno que se van a presentar. También estamos recibiendo el respaldo de organizaciones sociales. Se han pronunciado el Frente Nacional por la Democracia, que agrupa a los principales sindicatos, a las organizaciones sociales, y creemos que sí, efectivamente, también es fundamental este respaldo desde las calles. Ministra, ¿se mantiene la promesa de campaña de trabajar por el Perú profundo, por ejemplo, de avanzar en una asamblea constituyente para reformar la Constitución, para cambiar la Constitución del país, una Constitución creada en dictadura?
Sí, efectivamente, esto es algo que además se articula con las demandas de las organizaciones sociales, ¿no? Y creemos que es una demanda que debe venir sobre todo desde el pueblo, desde abajo, con una movilización social amplia, ¿no? Hay iniciativas de recojo de firmas, de iniciativa de referéndum. Entonces creemos que sí, efectivamente, esta es una promesa de campaña vigente que tiene además que acompasarse con las prioridades de la gestión, que son atender la pandemia, la crisis económica, y como decía, debe estar articulada este trabajo que están haciendo los movimientos sociales, las organizaciones sociales, por encabezar el referéndum hacia una nueva constitución. Muchísimas gracias, ministra. El próximo lunes estaremos muy pendientes. Usted nos da la hora, 11 de la mañana, hora local en Perú, para conocer a qué pasa con respecto a ese voto de confianza. Le invito para que nos acompañe también durante ese día. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.